En el año 1054, bajo los inmensos arcos de Santa Sofía en Constantinopla, un hombre se acercó al altar. Era un enviado de Roma. Dejó caer un pergamino sobre la sagrada mesa y se marchó en silencio. Ese gesto, mudo pero devastador, contenía una excomunión. Con él, se sellaba una fractura que cambiaría para siempre el rostro del cristianismo. ¿Cómo es posible que dos ramas de una misma fe, nacidas del mismo credo y la misma historia de mártires, llegaran a separarse por un abismo de 1000 años? ¿Qué fue tan grave como para dividir a la Iglesia en dos mundos? Uno católico, liderado por el Papa en Roma, y otro ortodoxo, enraizado en los patriarcas de Oriente. Esta no es la historia de un estallido súbito, sino el lento y doloroso resultado de siglos de tensiones, de ecos culturales que chocaban, de ambiciones políticas y de heridas que nunca cicatrizaron. En sus albores, la fe cristiana era una red de comunidades dispersas, unidas por su devoción a Cristo. Pero con el edicto de Constantino en el siglo IV, el cristianismo emergió de las sombras de la persecución para convertirse en el pilar espiritual de un imperio. Con esta transformación, dos centros de poder comenzaron a brillar, y también a rivalizar. Roma, el corazón del antiguo imperio occidental, y Constantinopla, la flamante capital del Oriente bizantino. Mientras el obispo de Roma era venerado como el sucesor directo del apóstol Pedro, los patriarcas de Oriente en Constantinopla, Antioquía, Jerusalén y Alejandría, operaban bajo un modelo más colegiado, donde ninguna figura individual ostentaba la supremacía total. Desde entonces, unidad no siempre significó armonía. A medida que el cristianismo se expandía, también lo hacían las diferencias culturales entre ambos hemisferios. En Occidente, el latín era la lengua del poder, del derecho y de la teología, forjando una mentalidad estructurada, legalista y preocupada por la autoridad. En Oriente, el griego dominaba, cultivando un pensamiento más filosófico, místico y contemplativo. No eran solo idiomas distintos, sino mundos mentales opuestos. Las cartas se malinterpretaban, los concilios se leían con recelo, y lo que comenzó como una divergencia lingüística, acabó levantando una barrera espiritual. La incomprensión germinó en desconfianza. Una sola palabra desató una de las polémicas teológicas más encendidas, filioque. En latín, significa «y del Hijo». Fue una adición que la Iglesia occidental introdujo al credo niceno, afirmando que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Para Oriente, esta modificación, hecha sin el consentimiento de un concilio universal, no solo era una infracción doctrinal, sino una flagrante violación de la unidad eclesial. Los teólogos ortodoxos sostenían que el Espíritu Santo procede únicamente del Padre. Para ellos, el filioque era un símbolo del poder unilateral de Roma, imponiéndose sobre el resto de la cristiandad. Para Occidente, era una defensa de la divinidad del Hijo y la unidad trinitaria. Una frase doctrinal se había convertido en el estandarte de una ruptura inminente. En Occidente, el obispo de Roma, el Papa, fue adquiriendo un estatus cada vez más elevado. Roma era la sede del martirio de Pedro y Pablo, y con el tiempo, el Papa fue considerado el sucesor de San Pedro, el portador de las llaves del reino de los cielos. Esta autoridad espiritual se interpretó como jurisdicción universal sobre toda la Iglesia. En Oriente, aunque se respetaba al Papa como primero entre iguales, nunca se aceptó su supremacía absoluta. Los patriarcas orientales funcionaban de forma colegiada, compartiendo decisiones y autonomía. La tensión se disparó cuando los papas comenzaron a intervenir en asuntos orientales, dictando decisiones unilaterales. Oriente lo percibió como una invasión de su sagrada autonomía. Cada gesto de poder papal era interpretado como arrogancia imperial. La diferencia no era solo institucional, era una disputa sobre el alma misma de la Iglesia. La división no fue solo teológica o cultural, estuvo profundamente marcada por la política. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476, Roma quedó bajo la influencia de reinos germánicos, mientras Constantinopla seguía siendo la capital del glorioso Imperio bizantino. Mientras Roma perdía poder político, el Papa ganó influencia como figura de estabilidad en medio del caos. En Bizancio, en cambio, el emperador ejercía un control férreo sobre la Iglesia. El conocido cesaropapismo hacía del emperador un líder tanto civil como religioso. La coronación de Carlomagno por el Papa en el año 800 como emperador del Sacro Imperio Romano fue un golpe simbólico. Había dos imperios, y pronto, dos iglesias. Así, tras siglos de tensiones acumuladas, el conflicto alcanzó su punto culminante en 1054. El Papa León IX envió una delegación a Constantinopla, encabezada por el cardenal Humberto de Silva Candida.
Su misión era dialogar con el patriarca Miguel Cerulario, quien había cerrado iglesias latinas en la ciudad y criticado sus prácticas. Las conversaciones fueron breves y tensas. Humberto exigió la sumisión del patriarca. Cerulario se negó. La reconciliación era imposible. El 16 de julio de 1054, en plena liturgia, Humberto depositó la bula de excomunión sobre el altar de Santa Sofía, declarando herético al patriarca. Días después, Cerulario respondió excomulgando a los enviados papales. Aunque en ese momento no se pensó como un cisma definitivo, el acto fue tan simbólico como devastador. La herida estaba abierta. La unidad de la cristiandad se quebraba ante los ojos del mundo. Después de 1054, no hubo una guerra directa, pero sí una fractura silenciosa y persistente. Las excomuniones no se levantaron oficialmente hasta 1965, cuando el Papa Pablo V y el patriarca Atenágoras se encontraron en Jerusalén. Pero para entonces, la separación ya era una realidad arraigada, vivida por generaciones enteras como una diferencia natural. Las dos iglesias evolucionaron por caminos distintos. Roma fortaleció su estructura jerárquica, mientras las iglesias ortodoxas mantuvieron su modelo de patriarcados autónomos, unidos por la doctrina, no por una figura central. Aún hoy, católicos y ortodoxos comparten los mismos 7 sacramentos, la misma fe trinitaria y el respeto por los primeros concilios ecuménicos. Sin embargo, persisten diferencias esenciales. La más visible es la figura del Papa. Para los católicos, es el líder supremo e infalible. Para los ortodoxos, solo uno de los 5 patriarcas históricos, sin jurisdicción universal. El filioque sigue siendo una divergencia doctrinal. Además, existen contrastes litúrgicos, disciplinas sacerdotales distintas y modelos de organización interna fundamentalmente opuestos. La Iglesia católica es centralizada y vertical, la ortodoxa, descentralizada y sin una autoridad única. El gran cisma de 1054 no fue un evento aislado, sino la trágica culminación de siglos de acumulación. Diferencias culturales, teológicas, políticas y humanas construyeron, una a una, un muro invisible entre dos mundos que alguna vez compartieron un mismo altar. Fue una separación silenciosa, pero decisiva. Y aunque las excomuniones se levantaron, la distancia espiritual aún se siente. Hoy, ese muro no es tan alto como antes. Existen diálogos, encuentros y gestos de reconciliación. Pero la herida del pasado exige más que diplomacia. Requiere comprensión mutua, memoria histórica y humildad. Comprender por qué se dividió la Iglesia no es solo una lección de historia. Es una invitación a reconocer cómo el poder, el lenguaje, la cultura y la fe pueden tanto unir como separar. Y quizás, al mirar al pasado con ojos abiertos, podamos construir un futuro donde las diferencias no signifiquen ruptura, sino una riqueza compartida.